A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta oportunidad en su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes estudiando la palabra de Dios, especialmente estos dos libros de Pablo, Filipenses y Colosenses. Hemos estado ya en dos oportunidades hablando acerca de Filipenses. La verdad que la vida es breve, es un instante, pero debemos hacer el mayor esfuerzo de impacto para que en realidad nos preparemos para el reino de Dios. En Efesios 4:13 dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo nos da y nos entrega desafíos grandes, y de algo de eso vamos a conversar durante esta semana. Bienvenidos y bienvenido, Pastor Jerez. Gracias, Raúl. Gracias por la oportunidad que se nos da de seguir comentando la palabra de Dios aquí en este lugar, Nuevo Tiempo. Y en esta ocasión vamos a seguir estudiando la palabra de Dios en las epístolas de Filipenses, también en Colosenses. Y hay un texto muy importante que nos ilustra a nosotros la forma como el apóstol Pablo tomaba el ministerio, cómo creyó en el Evangelio, cómo aceptó a Cristo, y nos dice aquí en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un texto que ilustra y que encierra todo el amor y la decisión de Pablo de entregarse a Cristo de vida y muerte. Ahora, es interesante que en el contexto que está el texto y lo que escribe Pablo es muy importante también, porque él no está libre. Él está sufriendo, no lo dice claramente, pero él está sufriendo por sus dichos un encarcelamiento injusto, pero aún así él mantiene una postura de que el vivir es Cristo. Él aceptó a Jesús, lo aceptó de tal manera que puede decir que si muero, eso es ganancia para mí. Es difícil a veces enfrentar a esta situación porque uno ama la vida. Yo no sé, Pablo también la amaba, pero estaba entregándole unos conceptos a sus, como digamos, a quienes les escribe, especialmente a quien le manda la epístola, ¿no es cierto? Porque dice allí en Filipenses: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, Pablo dice, mira, no tengan problema, pueden estar en dificultades, pueden estar en tribulaciones, pero hay alguien que ya venció, hay alguien que ya nos ha hecho una ganancia. Y Pablo nos manda a decir que Cristo debe ser magnificado. Filipenses 1:19 y 20. No sé, lo tienes allí, pero dice Filipenses 1:19 y 20. Lo tengo acá. ¿Qué dice allí? Porque el que por vuestra oración y la sumisión del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Fíjate que la esperanza que tenía Pablo era que iba a ser liberado. Y estaba clamando por eso, pero resulta que, como tiene la historia ya relatada, no participó de eso en realidad. Pero dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. Bueno, quería ser liberado, eso iba a magnificar a Jesucristo, pero él dice sea por vida o por muerte. Interesante esa reacción que tiene Pablo para aceptar cualquier consecuencia. Bueno, entre la vida y la muerte estaban los sufrimientos de Pablo,
Él experimentó muchas veces el límite de encontrarse con la muerte enseguida, cuando fue apedreado, cuando fue azotado, cuando estuvo en el mar, cuando estuvo en ese naufragio y en caminos, en ladrones, decía él, en asaltantes. Y él siempre vio la muerte muy de cerca y siempre vio también la liberación divina muy de cerca también. Y es por eso que él da a entender que la vida que llevaba en Jesucristo era una vida al límite, una vida en la cual él podía tener una confianza plena en Dios y cómo Dios los sanaba de los golpes, los sanaba de aquellos azotes, de aquellos apedreamientos. Y es por eso que él salía siempre adelante, porque tenía claro que Dios le había dicho que él tenía que presentarse en Roma para testificar ante el César y ante la capital del imperio, y que no iba a morir. Él sabía que cualquier cosa que le hiciesen no le iba a afectar el propósito divino de que él diera testimonio allí ante el palacio del faraón. Sería interesante que nuestros auditores leyeran con calma 2 Corintios, capítulos 11, 23 al 27, donde él describe todo lo que pasó, todo lo que le sucedió, todo lo que le hicieron injustamente. Él está hablando y no tratando de que eso sirva para presentarse mejor a Dios, sino que él dice, esto lo pasé por Cristo y si fuera a morir, muero, si fuera a vivir, voy a vivir, pero tenía la esperanza de que iba a ser liberado, lo que no ocurrió. Ahora, él plantea algunas ideas bien interesantes en 1 Corintios, por ejemplo, 14, dice, no escribo esto para avergonzarnos o para que nos avergoncemos, sino para que amonestaros como a hijos míos amados. Mira, luego dice, porque aún tengo 10.000 años en Cristo. No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esta es una temática que Pablo va a enfrentar, que a veces confunde a algunas personas, pero mira, Pablo los toma como si fueran nacidos de él, y de hecho sí, porque él los llevó a la conversión. Por tanto, os ruego que me imitéis, y aquí viene un desafío grande que Pablo presenta aquí a los de Filipo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, el fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes, en todas las iglesias. Más pocos estaban envanecidos, como yo nunca hubiese de ir a ellos. Ahora, ¿por qué presenta esto Pablo? ¿Por qué manda a Timoteo, el más cercano? Porque yo me imagino que más de alguno se ha planteado la idea, por alguna razón está preso. Y eso casi siempre es recurrente, ¿eh? Algo, y lo hemos visto, por ejemplo, en Lucas 9. ¿Tú recuerdas cuando los discípulos le dicen, ¿y este ciego, quién pecó, Señor? ¿Sus padres o él? Para que esté ciego. Bueno, son las conclusiones que uno a veces saca de procedimientos, de situaciones que nos pasan. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Te sientes cansado y turbado, sin luz en la oscuridad, con
por fe al Maestro, tendrás vida y libertad. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. A la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo. Pablo presenta una temática, como la habíamos mencionado, que este concepto de morir es ganancia. Yo creo que para las personas morir nunca ha sido ganancia. La vida de las personas es muy amada, muy querida. Aún en las situaciones más difíciles, la persona quiere no morir. Ahora, hay sí una situación de un gran conflicto que hace que nosotros nos veamos envueltos en algunas situaciones que no entendemos. ¿Qué trata Pablo entonces a hablar de este problema espiritual que él ve? Segunda de Corintios 10, 3 al 6, por ejemplo, que es lo que dice él, que es lo que está expresando. Bueno, como mencionabas tú, la ganancia de Pablo, que algunos la interpretan como que él descansa en este mundo, se va inmediatamente al cielo para estar con Dios, con Cristo, porque el texto da a entender esa impresión, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y no sé qué escoger. Algunos lo interpretan como que Pablo se va inmediatamente al cielo, está con Cristo, y se acaban las penas y llegó a la gloria. No obstante, lo que quiere decir aquí el apóstol no se refiere a una ganancia porque él va a alcanzar el cielo, sino que se refiere a una ganancia del descanso del cuerpo, descanso de la mente, descanso de las grandes preocupaciones, como él menciona aquí: me gastaré en el Evangelio, padeceré persecución, me agolpa la preocupación por todas las iglesias. Era un hombre entregado completamente y no deseaba que su trabajo se destruyera. Él tenía un gran peso, una gran responsabilidad. No era indiferente ante la gente que él atendía y que evangelizaba. Él la cuidaba hasta que se confirmara. A esa ganancia se refería, pero para mí el vivir es Cristo, el vivir podía servir mejor. Ahora, el texto puntualmente dice pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Cuando él habla de la carne, está hablando del cuerpo, de esa vida que nosotros tenemos, ¿no es cierto? No andamos allí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y aquí viene el concepto del espiritual que tú mencionabas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjate que el concepto esto de tener un problema y que son fortalezas, que son grandes, destrucción de fortalezas. Ahora, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, había algún problema por allí en la iglesia de Filipos que Pablo estaba tratando de resolver, que Pablo estaba hablando, que no confiaran tanto en esa capacidad humana que se tenía. Y saber de que todo aquel que predique el Evangelio, que sigue a Cristo, que hace la voluntad de Dios, será una persona que va a tener un enfrentamiento con alguien, porque hay una batalla, como mencionabas tú, la lucha entre el bien y el mal,
Y no es fácil que el Evangelio sea aceptado. Por eso Pablo dice, destruyo fortalezas, me levanto contra toda altivez que está contra Dios. Y él tiene esa valentía, porque también la predicación del Evangelio no significa solamente hacerlo de manera pacífica, sino con deseos de demostrar que Dios tiene la razón y que Dios nos vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados, y ese es el Evangelio. Fíjate que Pablo va a presentar una temática que está relacionada con tener confianza. ¿Confianza en quién? ¿Qué es lo que quiere decir de que cuando él afirma que estar en Cristo es mucho mejor que estar sin Cristo? Ahora, Filipenses 1:23 menciona una cosa bien interesante acá. Dice lo siguiente: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso es lo que tú mencionabas, este concepto que a lo mejor se entiende como que Claro. Él va a estar en Cristo, se va a ir a estar con Él, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mira la alusión que hace. Si algo tengo que recibir, algo tengo que Dios me tiene que dar por lo que he hecho, voy a decir entre comillas, pero yo prefiero quedarme en la carne, aunque estoy sufriendo, que tengo problemas, para poder, digamos, ayudarlos a ustedes. Y aquí nos dice también en el Filipenses 3:11 que Pablo quería llegar a la resurrección de los muertos. Entonces, ¿cómo se entiende? Si él muere, se va a estar con Cristo, alcanza la gloria y luego vuelve a la tierra para resucitar. Hay una incongruencia. Entonces Pablo sabe, como toda la Biblia lo dice, que la muerte es como un sueño, es un descanso, y que va a haber una resurrección en la segunda venida de Cristo. Y como en la muerte no existe el tiempo, la persona cuando muere deja de ser, e inmediatamente en el tiempo de la muerte, que no se siente, no pasa ese tiempo, inmediatamente está la resurrección. O sea, pasa un segundo en la persona. Nosotros que estamos vivos entendemos lo que es el tiempo, pero para una persona cristiana que muere, la resurrección es inmediatamente al terminar, digamos, al venir Jesucristo. Interesante eso, porque yo lo he escuchado especialmente cuando se da consuelo a las personas, que Él cerró los ojos, y cuando los abra, será el momento en que verá a Cristo. Entonces eso da una esperanza, pero el tiempo para esa persona que muere no corre, sino que a los vivos el tiempo va sumando. Sí, y el mismo Lázaro, que murió 4 días, cuando él despertó y Jesús lo resucitó, nunca habló de haber estado en el paraíso, siendo que era un hombre que estaba siguiendo a Cristo, era un cristiano, conoció el Evangelio, se convirtió, y podríamos haber dicho que estaba muerto en alguna parte. Algunos dicen en el purgatorio, y Jesús lo sacó al purgatorio y lo hizo resucitar. Pero eso tampoco está escrito en la Escritura, que existe un purgatorio. Lázaro, como dice Jesús, duerme y voy a despertarle. Entonces la muerte es un sueño y el despertamiento final ocurre en la resurrección cuando Jesús venga. Lo interesante en el Lázaro de que murió después de haber resucitado, como todos los seres humanos. Ahora, tú sabes que hubo una gran resurrección cuando Cristo resucita, Sí, pero no sabemos quiénes fueron. A mí me impresiona que ellos fueron anunciando, dice, estos que resucitaron, la veracidad del acontecimiento de Cristo, para reforzar a los creyentes. aparecieron a muchos, dice. Aparecieron a muchos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso sí, sabemos que están en el cielo porque Jesús así lo dice y la Escritura lo dice. Claro. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá y libre de penas yo estaré, Jesucristo volverá y mi alma llevará
voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré, por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. Hay un texto que está allí en Juan, estaba leyendo justamente, 17:24. Padre, aquellos que me has dado, dice, quiero que donde yo esté también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este concepto de Cristo es extraordinariamente hermoso, pero Él en su último discurso hablando con los discípulos, yo quiero que estén conmigo, que me vean ahora en la gloria, porque ustedes van a poder, porque van a ser glorificados también. Pero mientras estén aquí en la tierra, hay un concepto que Él dice, por favor, permanezcan unidos. Cierto. Y eso es lo que Pablo enfoca en esta oportunidad allí. A Jesucristo le costó un poquito, podemos decir, le costó un poquito a Jesucristo lograr la unidad de los apóstoles, pero todo su ministerio Él tenía en mente esta unidad en espíritu, en propósito, esta unidad de la forma como trabajar, cómo lograr que ellos lograran ser amigos, porque la unidad también se da en la amistad, que piensan lo mismo, que tienen el mismo interés, no tienen una indiferencia. Y aquí en Filipenses capítulo 1, verso 27, el apóstol Pablo dice, espero ir a veros, porque él esperaba la liberación y de hecho Dios le concedió esa liberación. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Un mismo espíritu, ¿eh? Dos palabras que hablan y reafirman la idea de unidad, un mismo espíritu y combatiendo unánimes. Porque la lucha en realidad es una lucha que ellos y nosotros también tenemos, es una lucha realmente espiritual. El enemigo no quiere que seamos vencedores, Cristo sí quiere que seamos vencedores, pero esa unidad se va a dar si nosotros de alguna manera permanecemos en la unidad que es Cristo. Claro, y esta palabra unánime, por ejemplo, tiene 3 significados en el Nuevo Testamento. Ser, dice, de un alma. Significa unánime, ser de un alma. También significa ser de una misma mente. Y la tercera interpretación para esta palabra es
juntos sobre lo mismo. Entonces, el llegar a esta unidad es un logro tremendo en una iglesia, en un grupo de creyentes, porque es la base del crecimiento, es la base del éxito, porque la casa que está dividida, dice, está próxima a desaparecer, pero una casa que está unánime, que está unida, va a tener éxito, y es por eso que las iglesias que tienen esa unanimidad logran crecer, no así aquellas donde existe una división. Ahora, allí en Filipenses, fíjate, hablando de este concepto de unidos y sin temor, yo no sé la valentía de Pablo para poder enfrentar todas las dificultades que él pasó. Increíblemente, alguien me decía, está Cristo, ¿verdad? Bueno, pongamos a Moisés, pero está Pablo en el Nuevo Testamento, que no es igualado con ninguno de los discípulos. Pero allí lo tenemos en Filipenses 1:27, dice lo siguiente: ahora, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, lo decía Simón, vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Pero mire el 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente en indicción de predicción, más para vosotros de salvación, y esto es en Dios. O sea, si te siguen, no le hagas caso. Enfréntalos, pero sigue unido en Cristo. Claro, porque aquella persona que está en Cristo siempre va a tener que enfrentar fortalezas de oposición, enemigos, y aquí habla de que la oposición siempre va a existir por los que se oponen, pero no debemos estar intimidados, porque es Dios quien nos da a nosotros el poder y la gracia para seguir adelante en la predicación del Evangelio. Y como dice aquí en el Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Es decir, entrar en el reino no es algo que va a ser sencillo. Será a través de muchas tribulaciones, para muchas personas más, otras menos. Y dice a continuación: el que pierde su vida por mi causa, la ganará la vida eterna, hallará la vida eterna. Entonces da a entender de que esta decisión de seguir a Cristo debe ser una decisión de todo corazón, sabiendo que no va a ser fácil, pero tenemos que seguir fortaleciendo ese pensamiento en nuestros corazones. ¿Tú recuerdas el caso de Job? Cuando uno lo mira y lee el libro completo, el primer texto dice que lo presenta Job un hombre íntegro, apartado del mal, justo, santo, bueno, todas las características que puede tener un cristiano. ¿Por qué el autor coloca ese texto primero y después desarrolla la problemática de Job? Porque a un cristiano justo, bueno, santo, también le suceden problemas. También tiene dificultades. Ahora, ¿cómo las enfrenta? Es la filosofía que Pablo está tratando de darle a los de Filipo, que le enfrenten, ¿no es cierto?, con una relación con Dios sin temor. Porque en realidad los cristianos, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, deberíamos tener la capacidad de enfrentarlo y pasarlo. Yo no sé si alguno de nuestros amigos está pasando por una situación difícil, pero léase las características y los consejos que da Pablo para enfrentar la situación, para salir adelante victoriosos como Pablo quiere y nos enseña en esta lección de esta semana. Que el Señor los acompañe y los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.